La historia del globo es la historia de un romance desenfrenado y de un artefacto de resistencia extraordinaria. Si no fuera así, ¿cómo puede explicarse que una cesta incapaz de propulsarse por sí misma, sin frenos y más ligera que el aire, nos resulte tan atractiva de contemplar y de pilotar? Los globos son un símbolo de libertad, tanto los que alcanzan grandes altitudes y recorren largas distancias, como los globos propulsados por gas. Pero los hay que vuelan más bajo, recorren menos distancia y son propulsados mediante aire caliente, desafían la gravedad, son incontenibles. Una fría mañana de marzo de 1999, el equipo Breitling revisó a fondo su globo. Estaban a punto de cumplir uno de los sueños más antiguos de la historia de la aviación, uno de sus mayores retos, dar la vuelta al mundo en globo sin escalas. Durante más de una década, un puñado de personas lo había intentado. Todos habían fracasado en su intento de circunvolar la Tierra, a veces debido al inevitable empuje de la gravedad de la Tierra, otras por la falta de viento o incluso por fallos mecánicos. A pesar de todo, el globo siempre ha gozado de popularidad y la opinión pública se hace eco de los intentos que se producen en todo el mundo. La aventura puso a prueba los nervios de la tripulación, llena de ingenuidad científica y confiada en sus rachas de buena suerte. En esta ocasión, los pilotos de Breitling, Brian Jones y Bertrand Piccard, volarían en un globo que era tan grande como la Torre de Pisa y que pesaba tanto como un caza. Lo que resulta curioso es que, al margen de su tamaño y de los materiales empleados para construirlo, el diseño básico del globo Breitling no ha cambiado mucho desde hace 200 años. Hace miles de años que el hombre sueña con volar, pero no fue hasta 1783 cuando los hermanos Montgolfier hicieron volar el primer globo mediante aire caliente. Como el aire caliente es más ligero que el aire frío, siempre hace ascender cualquier material que lo contenga en su interior. El primer tripulante de un vuelo en globo fue François Pelatre de Rossier, al pilotar un globo de aire caliente hecho de papel y trapos de los Montgolfier. El vuelo duró casi 20 minutos hasta que un incendio le obligó a descender. En diciembre de 1783, el químico francés J.A. Charles tripuló el primer vuelo de un globo propulsado por gas hidrógeno. Era una fuente de propulsión recientemente descubierta. El hidrógeno era 7 veces más ligero que el aire. Hacia 1785, en un intento por alargar los vuelos, de Rossier combinó ambas fuentes de propulsión en el mismo globo. Utilizando un fuego abierto, el aire caliente se elevaba hasta el cilindro que calentaba el hidrógeno y conseguía así un gas más ligero. Desgraciadamente, el hidrógeno es altamente inflamable y el globo de Rossier explotó poco después de despegar. El primer hombre que voló en un globo fue también el primero en morir en uno. Desde entonces, nadie volvió a mezclar hidrógeno con aire caliente y solo se utilizó hidrógeno y helio no inflamable para la propulsión. Irónicamente, 214 años después del primer vuelo en un globo de aire caliente, sería un globo del estilo de Rossier el primero en dar la vuelta al mundo sin hacer escalas. Los globos caen en picado cuando las temperaturas descienden por la noche al enfriarse el gas y vuelven a ascender por el día cuando el sol lo dilata. Se necesita una fuente de propulsión constante que mantenga el globo a una altitud determinada cuando el viento es favorable. En la parte inferior de un globo de Rossier se encuentra una bolsa de aire caliente en forma de cono generada por propano ardiente que calienta una bolsa de helio no inflamable situada en la parte superior. El reto de los pilotos consiste en adaptarse a los cambios de altitud de forma que el helio y el propano no se acaben. Para los amantes del globo, el último sueño se hizo realidad el 21 de marzo de 1999. Aquel día el Breitling Orbita 3 completó los más de 46.000 kilómetros necesarios para dar la vuelta al mundo en menos de 20 días a una media de 97 kilómetros hora. Mucho antes de que el globo fuera utilizado para satisfacer la naturaleza competitiva del ser humano, sirvió también como instrumento de guerra. Ya en 1794, los franceses utilizaron globos anclados al suelo para espiar los movimientos del enemigo. Nunca antes los soldados habían podido contemplar la batalla desde una posición tan privilegiada. Esta táctica también fue utilizada durante la Guerra Civil de Estados Unidos con la intención de trazar los mapas del campo de batalla y dirigir la artillería.
A una altura de 1500 metros, los vigías podían cubrir una distancia de 40 kilómetros. En 1861, Thaddeus Lowe, un aeronauta pionero de Estados Unidos, realizó un vuelo libre histórico sobre posiciones confederadas. Solo pudo volver a territorio de la Unión gracias a corrientes de gran altura. En 1870, los globos fueron la única conexión con el mundo exterior durante la Guerra Franco-Prusiana. La comunicación por tierra había sido suprimida y gracias a 66 globos, más de 100 personas salieron de París y unos 2,5 millones de cartas personales fueron distribuidas. La Primera Guerra Mundial. Ningún generador de gas a la vista. El hidrógeno está almacenado a presión en cilindros que pueden ser almacenados y transportados casi a cualquier parte. Mientras en 1917 el cielo estaba poblado de aeronaves rígidas y globos dirigidos con armazón interior, los globos de forma redonda que se anclaban en el suelo fueron reemplazados por otros con forma de salchicha mucho más estables en altitudes superiores. Dotados de sistemas de comunicación más sofisticados, los pilotos pasaron de volar a ras de suelo a alturas de 1800 metros, desde donde podían transmitir la posición del enemigo. Aunque los globos eran muy efectivos en la labor de espionaje, también eran más vulnerables ante el fuego de la artillería. Si los disparos no alcanzaban al piloto, sí podían prender fuego al hidrógeno, altamente inflamable. En ese caso, el único recurso del piloto era saltar en paracaídas. Al final de la guerra, el número de globos tripulados descendió, pero no desaparecieron del todo. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Japón planeó incendiar los grandes bosques de los Estados Unidos mediante globos que transportarían bombas incendiarias. Fabricados con papel y seda, los japoneses enviaron unos 9.000 globos cargados de bombas. Solo 285 alcanzaron los Estados Unidos y causaron muy pocos daños. Quizá los globos que tuvieron mayor éxito en la guerra fueron los globos bomba no tripulados. Sujetados mediante cables de acero, estos globos, recauchutados de algodón de 560 metros cúbicos, conformaban un piquete aéreo impenetrable. En lugar de mantener el cable tenso, lo que implicaba riesgo de rotura o desprendimiento del ala de la nave, se mantenía suelto. El sistema de paracaídas dejaba caer la bomba sobre la nave enemiga. Los globos bomba eran capaces de alcanzar los 6.000 metros de altitud, lo que forzaba a la aviación enemiga a soltar las bombas bastante lejos de los objetivos estadounidenses en el mar. Los tripulantes de los globos arriesgaron sus vidas por la ciencia mucho antes de hacerlo en la guerra. Científicos de todo tipo se convirtieron en los primeros profesionales en explotar el potencial del globo, en parte para disipar los mitos populares sobre volar. Desde entonces, la insaciable curiosidad de los aeronautas científicos cambió para siempre nuestra visión del mundo. En 1862, Henry Cotswell y el meteorólogo James Glacier realizaron varios vuelos en globo por encima de los 6.000 metros. Entre otros descubrimientos que realizaron, destacó el de la corriente de chorro, una corriente de aire a gran velocidad que rodea el planeta a una gran altitud. El 11 de julio de 1897, el aeronauta sueco Salomon Andre y 2 colaboradores intentaron hacer volar un globo de seda de 4.760 metros cúbicos hacia el Polo Norte con la intención de conocer mejor el clima de su región. En un mensaje enviado mediante una paloma mensajera, todo parecía ir bien, pero nunca se supo de la tripulación. No se descubrirían sus restos y estas fotografías hasta 1930. Ese mismo año, el físico suizo Auguste Piccard trabajaba en una barquilla a presión, un sistema cerrado diseñado para reutilizar el suministro de aire en altitudes elevadas. Este sistema fue un precedente para el creado por su nieto Bertrand Piccard, el primero en dar la vuelta al mundo en globo. En 1931, Auguste Piccard se centró en el estudio de los rayos cósmicos. Para hacerlo necesitaba no solamente el suministro de aire a presión, sino también un globo, y uno grande. La tela estaba compuesta de algodón recauchutado, no estático, y pesaba 725 kilos. En 2 ocasiones, el globo de 14.000 metros cúbicos elevó a Piccard y a su barquilla de aluminio hasta los 16.000 metros de altitud. El nuevo material de plástico del globo era muy ligero y podía soportar tanto temperaturas de 37 grados bajo cero como la exposición directa de los rayos del sol. Este material representó un avance significativo en el diseño de los globos científicos. El polietileno permitía obtener un material muy fuerte y ligero a la vez. Se podía moldear fácilmente y conseguir materiales de forma triangular, capaces de almacenar millones de metros cúbicos de helio.
La construcción de globos más amplios, ligeros y fuertes permitía transportar materiales científicos más pesados y volar a mayor altitud. Eso significaba que el hombre se aproximaba al espacio. Pero ¿a qué hombre enviarían? ¿Quién tendría el equipamiento idóneo? Y por supuesto, ¿en qué consistiría ese equipamiento idóneo? Yo era piloto de guerra y participaba voluntariamente como piloto de pruebas en cualquier proyecto que surgía. El hombre escogido para el primer vuelo en globo estratosférico fue el piloto de pruebas de las Fuerzas Aéreas, Joe Kittinger. Hay una gran diferencia entre pilotar un F-100 supersónico y un globo subsónico. Se juega contra los elementos, se tiene que pilotar el globo con habilidad, pero la velocidad y la dirección siempre las marca el viento. La barquilla, que medía 1 por 2 metros y pesaba más de 900 kilos, no tenía comparación con un globo capaz de almacenar 56.000 metros cúbicos. En el despegue, el globo se alzaba a 10 metros del suelo, pero al ascender y perder presión, se dilataba hasta alcanzar los 60 metros de altitud y parecer una cebolla desde el suelo. Con la corriente en chorro por debajo, Kittinger y su globo finalmente alcanzaron la máxima altitud. El altímetro marcaba los 29.500 metros. Estaba por encima del 99,9% de la atmósfera de la Tierra y fue el primer hombre en llegar al espacio. Tras desprenderse del exceso de helio, Kittinger pudo aterrizar sano y salvo. Tanto él como otros científicos entusiastas continuaron realizando vuelos estratosféricos en globo. Uno de sus objetivos era investigar los rayos cósmicos de la capa de ozono y averiguar los límites humanos. Stargazer fue el último proyecto de las Fuerzas Aéreas. Fue en 1962 y era un vuelo de investigación astronómico. La idea era trasladar un poderoso telescopio a la estratosfera para realizar desde allí observaciones astronómicas, saltando los fenómenos de distorsión que ocurren en la atmósfera. Era la primera ocasión que teníamos de contemplar la Luna y Marte sin distorsiones. Después del primer despegue, el globo Stargazer, con una capacidad de 840.000 metros cúbicos de aire y una carga superior a 295 kilogramos, nunca volvió a despegar. Desde el siglo XIX fueron los científicos, los militares y la élite europea los que podían permitirse investigar con los globos aerostáticos, porque el gas propulsor era muy caro. En Europa, el helio no inflamable era 10 veces más caro que el hidrógeno, mucho más peligroso. En Estados Unidos, las empresas de gas nervioso eran reacias a vender hidrógeno a los estudiosos del globo, lo que obligaba a usar el helio más caro. Sin embargo, el helio y el hidrógeno tenían otros inconvenientes. Ambos gases eran pesados. Es cierto que eran más ligeros que el aire dentro del globo, pero el cilindro que contenía el carburante de acero pesaba unos 45 kilogramos cuando estaba bajo presión, lo que impedía a los ocupantes del globo llevar un suministro extra de combustible a bordo. Además, los primeros globos de algodón recauchutado estaban llenos de un material pesado que se deterioraba con facilidad. En 1955, Jost construyó un prototipo de polietileno de 756 metros cúbicos de capacidad. La Armada encargó a Jost que desarrollara un nuevo modelo de globo. Este tenía que poder transportar a un hombre y disponer de suficiente combustible para varias horas de viaje. Tenía que ser pequeño, ligero, reutilizable y fácil de inflar. En octubre de 1960, Jost realizó el primer vuelo libre en un globo moderno de aire caliente. Estaba equipado con un calentador de propano portátil.
Voló durante 25 minutos y aterrizó a 5 kilómetros de distancia del lugar de despegue. El uso del propano fue la novedad más importante, ya que era barato y estaba al alcance de cualquiera, lo que facilitó el acceso de los aventureros al mundo de los globos. Un vuelo en globo alimentado con propano costaba unos $20, mientras que uno alimentado con helio costaba $3 millones. Sin duda, gracias a Ed Yost, viajar en globos de aire caliente se ha convertido en un deporte hoy en día. Consiguió que resultara barato y fácil de transportar. Supo cuáles eran los materiales más idóneos y el combustible que había que utilizar. Creó e inventó un deporte. De todas formas, no creo que esa fuera su intención. Ed Yost y el sobrino de Auguste Piccard, Don Piccard, decidieron volar en un globo de aire caliente de 1.570 metros cúbicos sobre el Canal de la Mancha, con la intención de demostrar lo que el globo era capaz de hacer. El vuelo duró 3 horas y 7 minutos y recorrió una distancia de 80 kilómetros. Fuera consciente o no, lo cierto es que Ed Yost, el pionero del propano, acababa de situar en el mapa el globo de aire caliente moderno. El deporte de volar en globo es el medio de aviación actual que más ha evolucionado. Y aunque los usuarios del globo no son los únicos que buscan ir más lejos, más rápido y mejor, saben cómo hacer de su ambición un espectáculo, independientemente de la forma del globo. La carrera internacional de globos más antigua data del año 1906. Se celebró en París y fue idea de un excéntrico millonario, el editor de periódicos James Gordon Bennett. La carrera reunió un total de 16 globos procedentes de 7 países. Hasta la fecha, la única regla es que todos los participantes deben volar en un globo del mismo tamaño, 980 metros cúbicos. Gana el que consigue recorrer una distancia mayor en la dirección que sea. Joe Kittinger ganó la carrera en 3 ocasiones a bordo del Rosie O'Grady. Las carreras no son el único reto de los amantes del globo. Existen récords mundiales en 15 categorías diferentes, dependiendo de la distancia, duración y altitud. Ed Yost es el poseedor de la mayoría de estos récords. Ha sido el as de los globos. No hay nada que no haya hecho. En octubre de 1976, Yost intentó sobrevolar el Atlántico solo, a bordo de un globo de helio de 1.680 metros cúbicos, fabricado de nilón revestido de neopreno. Aterrizó a 320 kilómetros al este de las Azores y estableció un récord de duración y distancia para ese tipo de globos que todavía perdura. Una de las primeras llamadas que recibió Yost fue la que realizaron Max Anderson y Ben Abruzzo, una pareja de hombres de negocios amantes del globo de aire caliente. Deseaban cruzar el Atlántico en un globo de gas. En septiembre de 1977, Anderson y Abruzzo despegaron desde Massachusetts a bordo de un globo de 30.000 metros cúbicos diseñado por Yost. Vientos fortísimos les desviaron de su ruta y 65 horas más tarde, el Double Eagle caía al mar, a unos 5 kilómetros de las costas de Islandia. Los dos hombres decidieron intentarlo de nuevo. En esta ocasión se les uniría otro aviador, Larry Newman. Cruzar el Atlántico en globo nunca ha sido fácil. Hay que enfrentarse a la dificultad que suponen las largas distancias. Desde 1783 ha habido un total de 14 intentos y 5 muertes. La tripulación del Double Eagle 2 tuvo solo un superviviente. El 11 de agosto de 1978, el Double Eagle 2, un globo de nilón de 4.480 metros cúbicos y de escape libre, despegó desde Presque Isle. No tenían ninguna garantía de poder sobrevivir. La idea era sobrevolar un frente de altas presiones que conduciría al globo a lo largo de una masa de aire. El globo despegó con 4 horas de retraso.
La barquilla medía 2 por 1,80 metros. Era la barquilla reciclada del Double Eagle 1, recuperada de las costas de Islandia. Instalaron un espacio aislado, reservado para dormir, que les resultó muy útil por las bajas temperaturas de la noche. Estaba equipado con lo necesario para sobrevivir. La diferencia entre volar en globo y hacerlo en otro tipo de aeronave es que en un globo el entorno es inmóvil. Por eso, cuando el globo comienza a elevarse y coge velocidad, el viento que actúa a nivel del suelo desaparece. Diez minutos después de aterrizar, unas 5.000 personas acudieron al lugar a recibirlos. Los aventureros del globo han intentado atravesar el Atlántico desde hace 150 años. El 17 de agosto de 1978, 6 días y 4.750 kilómetros después del despegue, la tripulación aterrizaba en Francia y en el libro de los récords. En 1981, Larry Newman y Ben Abruzzo conseguían cruzar el Pacífico a bordo del Double Eagle 5. Gracias a la tecnología tan simple del globo, Joe Kittinger pudo conservar la vida. Como prisionero de guerra en Vietnam, Kittinger logró sobrevivir a largos periodos de confinamiento y soledad soñando que volaba en globo. Casi 8 años después del récord establecido por Ed Yost, Kittinger intentó cruzar el Atlántico. Tras volar durante 3 días y medio y haber pasado mucho frío, Kittinger aterrizaba en Italia y establecía un nuevo récord de larga distancia. Había conseguido algo que nadie había hecho antes, cruzar el Atlántico en globo y en solitario. Kittinger se planteó la hazaña como una diversión. Según él, no hubiera valido la pena si después de conseguirlo no hubiera podido celebrarlo junto a sus amigos, brindando con champán y dándoles las gracias. Lo había hecho ante todo por la gente y por sus amigos. En la actualidad se viaja en globo por placer. Desde los 60, gracias a la llegada de los quemadores de propano y los tejidos de nilón, el globo de aire caliente es más popular que nunca. En 1964 solo había 6 globos inscritos en la asociación FAA. En la actualidad hay más de 8.500. Desde sus inicios, los globos han despertado la imaginación de los humanos. La fascinación que provocan ha hecho que se haga un uso original del vehículo. Un pintor en Francia intentó usarlo a manera de andamio. En Oregón, globos propulsados con helio fueron utilizados para llegar hasta zonas inaccesibles y poder así recoger frutos de los árboles. En 1960 se produjo el lanzamiento del primer globo satélite de comunicaciones a una distancia de 1.600 kilómetros en el espacio. Y en 1966 se instaló el primer globo hospital en las selvas del sur de Vietnam. Equipado con salas de operaciones ampliables, la estructura se recogía y se cargaba en un helicóptero en menos de 15 minutos. Los globos también son utilizados por el Instituto Nacional de Meteorología. De hecho, unos 80.000 globos anuales recopilan información diaria sobre temperatura, presión y humedad relativa del aire. Con un diámetro aproximado de 2 metros, estos globos se elevan hasta los 30.000 metros antes de estallar. Desde siempre los globos han conseguido reinventarse y llamar la atención. Su extraña resistencia es debida en parte a su simplicidad. La NASA comenzó a enviar globos no tripulados a grandes altitudes en los 70, cuando los científicos comenzaban a contemplar alternativas para llevar sus experimentos al espacio. De media, el globo de polietileno estratosférico es de 1.120.000 metros cúbicos, que supone una superficie de 80.000 metros cuadrados de plástico. Son capaces de transportar cargas de hasta 3.600 kilos y de volar hasta 41 kilómetros por encima de la Tierra.
Una vez flotando en altitud, cuando el gas interior se dilata, el globo es tan grande como dos Jumbo 747. Los vuelos duran desde un par de días a un par de semanas, pero la NASA tiene intención de cambiar todo esto. Mientras los viajes de larga duración en globos sean una realidad, en este nuevo siglo, los nuevos materiales permitirán que estas naves lleguen al espacio. Los nuevos globos espaciales se realizan con un plástico 10 veces más fuerte que el acero y pueden aguantar temperaturas de hasta 315 grados. En 2003, la NASA planea lanzar su primer globo robot en un cohete. Aquí vemos la nave espacial aproximándose a Marte. La sonda se dirige ahora hacia la superficie de Marte. Ahora se desplegará el globo. El globo toma fotos de la superficie. Puede aguantar hasta 3 meses en la atmósfera y flota gracias a los vientos predominantes en la superficie, a unos pocos kilómetros de altitud. Al contrario que sus predecesores terrestres, los globos interplanetarios y sus cargas se miden en kilos y no en toneladas. La barquilla del globo de Marte pesa solo 2 kilogramos. Al igual que los globos antiguos, los globos robot interplanetarios no pueden ser pilotados. Son más ligeros que las bolsas de aire, no tienen frenos y no se pueden propulsar por sí mismos. Estos globos están programados para entrar en la atmósfera de Venus y Titán, una luna de Saturno, en el año 2005. Un simple aparato que hace 200 años permitió al hombre despegar del suelo, se elevará ahora para ayudarnos a comprender el cosmos.